Hola Cool Lovers, yo soy Dani Colino y hoy quiero enseñarte lo sencillo que es colocar una cocina Kublo. Tienes una documentación que te viene siempre con tu cocina. Tenla a mano, será una muy buena guía para seguir durante toda la instalación. ¿Qué vamos a ver hoy? Un despensero grande, el mismo despensero, pero en dos piezas, dos gavetas, dos muebles en la parte superior y un arco muy bonito para darle un toque de color a este proyecto de cocina. Te recomiendo que te ayude otra persona. Entre dos siempre es mejor y necesitarás una lista de herramientas. Te las dejo en pantalla, le echas un ojo y arrancamos con esta instalación. Quiero enseñaros cómo se instala este despensero de 2,20 metros de alto, 60 centímetros de ancho y con una pata de 10 centímetros. Como es un módulo muy grande, tenemos también la oportunidad de pedirlo en dos piezas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Me acompaña Óscar, así que vamos a darle. Es importante cuando desembales los muebles que te fijes cuál es la cara buena del mueble. Lo reconocerás porque trae más cartón. En él viene la puerta y esto es importante para que no la rayes cuando utilices un cúter. A nosotros nos gusta, para manejar el mueble, quitar la puerta. Con esto nos aseguramos que no va a tener ninguna incidencia. Le hemos dado para atrás al módulo y ahora lo que tenemos que retirar es un pequeño refuerzo que trae en la base inferior. Viene atornillado con 3 tirafondos. Simplemente los retiramos y ya podemos quitar esta protección. Una vez retiradas estas piezas, las reservamos y seguimos adelante. Estas dos piezas son muy importantes cuando coloques tu cocina. Una es la base y la otra es la pata y se colocan de esta forma. Primero buscas esta pieza que sale hacia afuera y el mismo orificio en el mueble y sin mirar la postura la encajas. Ahí queda bien, ¿verdad? Ahora lo que te tienes que fijar es que estas dos pletinas vengan a apoyarse en el costado lateral del mueble. Y la forma correcta siempre es que el ángulo que hace la base sea exactamente igual que el ángulo que esté en la parte superior. Mucho cuidado con colocarla así. Así el ángulo está para abajo, no estaría bien. Así sí estaría bien. Una vez colocada la pieza, la vamos a fijar con unos tirafondos y después insertaremos la pata para poder nivelarla. Es muy importante elegir el tirafondo adecuado. Yo te voy a decir, este es de 3,5 por 4, es decir, 3,5 centímetros de largo, 4 milímetros de grosor, pero no te hace falta saber tantos datos. Quiero darte cuál es la clave, la fórmula. Mira, lo introduces por el orificio y lo que tienes que ver es que la parte que sale hacia afuera es más pequeña que el grosor del propio mueble. De esta forma sabemos que cuando lo insertemos va a quedar lo suficientemente introducido en el interior, pero no vamos a sacarlo por la parte de arriba, que eso créeme que sería un problema. Seguimos el mismo proceso con las 4 bases de cada pata. Recuerda, tirafondo de la medida, insertas la pata, le puedes dar un pequeño golpe para comprobar que está completamente introducida y nosotros en este caso tenemos una cocina que viene con un zócalo de 10 centímetros, así que lo que vamos a hacer es dejar las patas ya preajustadas a 10 centímetros. Con esto ya tenemos un primer nivel. Ya tenemos la primera parte de este mueble con las bases instaladas, las patas instaladas y una primera pre-regulación. Hemos decidido los 10 centímetros que es nuestro zócalo y seguro que te has fijado que para levantarlo, al estar dos personas, no hemos apoyado las patas en el suelo porque así se podrían romper. Lo hemos levantado a una y ya lo tenemos listo. Vamos a la segunda parte de este mueble. Vamos adelante con la segunda parte de este módulo y es que es la parte superior. ¿Qué le vamos a hacer? Lo desembalamos como hicimos con el otro. La primera parte ya la hemos dejado en su sitio y hasta el final no le vamos a colocar las puertas porque finalmente las puertas es lo más delicado, no queremos que ocurra nada, que le demos ningún golpe ni que se rayen. Nuestra recomendación es que con los mismos cartones que vienen en el envase los coloques en el suelo para que tenga un suelo firme, coloques ahí los frentes de cocina y los vayas dejando ordenados. No te olvides nunca del orden, no siendo que después los confundas.
importante siempre preparar el mueble para el montaje, esto que hemos hecho nosotros, quitar la puerta como te decía hace un momento, quitar los estantes, porque aunque vengan sujetos por todos los puntos, siempre le dan algo de peso al mueble y ahora, en este momento, ya estamos preparados para colocar esta pieza encima de la de abajo, unirlas por la parte de arriba, volverlas a llevar a su sitio y allí, justo en su sitio, es donde lo vamos a nivelar. Así que venga, vamos a por la segunda parte. Lo ideal es hacer estos trabajos entre dos personas y nosotros hemos adelantado el mueble para encontrar una posición mucho más cómoda para trabajar. Ya tenemos un módulo encima del otro, súper importante, con la mano lo vas a ver bien, cuando están uno encima del otro bien posicionados en vertical. Vamos a utilizar unas presillas solo para que no se muevan, si las tienes por casa te recomiendo que lo utilices. Una vez más, vigila que los tirafondos que vayas a utilizar no se pasen para abajo y quiero que sepas que también hay otra fórmula, se pueden sacar los cajones de abajo que se quitan muy fácilmente y podrías meter los tirafondos por la parte de abajo, pero nosotros lo vamos a hacer de la forma más sencilla para que veas que se puede hacer también muy fácilmente. En cuanto lo tengamos, lo llevamos a su posición. Coloca un módulo encima del otro y asegúrate de que están bien alineados. Solo con pasar la mano ya lo notarás. Si tienes unas presillas, úsalas porque te ayudarán a manejar mucho mejor el módulo sin que se mueva. Asegúrate bien de que el tirafondo es de la medida adecuada y en este caso nosotros lo hemos metido hacia adentro para que la cabeza no sobresalga. Colocamos el módulo en su sitio y continuamos. El punto de nivelar los muebles, créeme que es el más importante de todos y lo agradecerás al final, porque cuando coloques las puertas todo va a encajar mucho más fácil, así que lo vamos a nivelar en 3 posiciones. La primera, utilizando donde ves el nivel amarillo, la base del mueble, tocando en cada pata, subiendo y bajando, encontramos el nivel. La segunda, colocaremos el nivel de forma vertical, como lo está haciendo ahora Óscar, en el canto de delante del mueble. Y la tercera, utilizaremos también el nivel en el lateral del mueble. De esta forma sabemos que está nivelado en esta posición, nivelado en esta posición y nivelado en esta posición. Los 3 niveles para que este mueble quede perfecto. Ya tenemos los 2 módulos, uno encima del otro, cosidos entre ellos, nivelados en la posición que necesitamos y ya para terminar este mueble lo único que tendríamos que volver a hacer es colocar los estantes y colocar la puerta con el mismo procedimiento como lo quitamos. Pero quiero darte un último consejo. Hemos colocado los tornillos por la parte superior para que sean más sencillos. Hay un accesorio en el que puedes avellanar, es decir, hacer como un orificio mayor para que la cabeza del tornillo entre mejor. Nosotros lo que hacemos es que apretamos y apretamos más fuerte. Entonces, la cabeza del tirafondo queda completamente dentro de la base. Y ahora lo que hacemos es que las mismas pegatinas que te vienen en el pedido las utilizamos para tapar estos tirafondos y así nos queda el mueble compuesto. Y así de sencillo tenemos ya instalada nuestra torre despensero con 3 cajones interiores dividida en 2 piezas para que sea más fácil de transportar. ¿Qué nos quedaría? Quitarle el film protector y disfrutar del color tan bonito.